Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo ciclo de entrevistas y en un capítulo que tiene que ver con algo que nos viene acuciando a todos los argentinos. Creo que desde un tiempo a esta parte nos hemos mal acostumbrado o acostumbrado, no sé, usted dirá de qué manera, a que tenemos que pagar por las tarifas, por los servicios que utilizamos normalmente en nuestras casas, una cantidad de dineros a lo cual nosotros no le encontramos explicación. Se intentó hacer en distintos momentos del anterior gobierno alguna suerte de proposición hacia el entendimiento destinada a querer explicarnos cosas que muchas veces no entendimos y que, ¿por qué no decirlo?, muchas veces hasta nos pareció injusto. De todas formas, creemos que los pueblos no tienen por qué pagar los errores de los gobiernos y los gobiernos, en la medida que interpretan de que una medida que fue tomada en el anterior gobierno debe ser subsanada por la población, me parece que es un criterio bastante acotado, por no decir que si miramos la historia de cómo aconteció, en realidad nos parece que fue un criterio para beneficiar a algunos amigos del poder. En este sentido, nosotros buscamos, como siempre, como todo periodista, abrevar en fuentes, buscar documentos. ¿Y qué nos encontramos últimamente? Nos encontramos con un escrito que me pareció muy interesante y contundente, que tiene que ver con el defensor al pueblo del adjunto de la provincia de Buenos Aires. Estoy hablando específicamente de Walter Martelo. Walter Martelo realizó un escrito y una apreciación que solo en el inicio de lo que se podría llamar lo que es la cabeza de una noticia, usted va a poder leer lo siguiente. La compañía en el primer trimestre del año 2020, y está hablando de Edesur, invirtió 49% menos que igual periodo del año pasado, pese a que cerró el ejercicio 2019 con un resultado positivo superior a 12.600 millones de pesos. Es decir, un 168% más que en 2018, lo que demuestra, dice el defensor, el nivel de inversión del año pasado ni siquiera equiparó la inflación. Y con esto le damos la bienvenida. Walter, ¿cómo está usted? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, aquí preocupados por su escrito, se puede decir de que no nos sorprende, pero el dato es catastrófico o escalofriante, ¿no? Sí, tal cual. Pensemos que estamos hablando de empresas prestadoras de servicios públicos, concesionadas en los años 90 por allí, Ujú. a las que se le otorgó un plazo para operar de 95 años. Yo la verdad que no sé si esta primera cuestión que quiero plantear sucede en algún otro lado del mundo, ¿no? Porque que a una empresa le den una concesión monopólica, porque además uno no puede elegir por 95 años, ya avisoraba un poco cuál era la idea, no la de generar mejores servicios para los usuarios, sino la que usted por ahí mencionaba, quedar bien con algunos amigos inversores de turno. Que en el transcurso de todos estos años, lamentablemente, no fue variando, pero que sí, como también usted bien mencionaba, hizo un pico en los últimos 4 años, cuando a partir de lo que se denominó la recomposición tarifaria, en el caso concreto de Edesur, se le otorgaron aumentos durante los 4 años del 3.800%, o sea, nosotros, los que vivimos bajo su área de concesión, pagamos un 3.800% más de la factura, llegando a niveles de utilidades mencionados recién, en el último año 2019 de 12.600 millones de pesos, pero que si además uno lo compara con lo que ocurre en otros lugares, porque Sur es solamente una de las empresas que opera el servicio eléctrico, la otra es Edelap o Edenor, la situación no varía, ¿no? Muchísimos ingresos y muy poca inversión. De hecho, en La Plata lo han sufrido bastante y lo vienen también padeciendo bastante, al igual que en el conurbano. Bien, respecto de esto, lo que le quería preguntar es si usted nota que ha habido alguna revisión de estos cuadros tarifarios, preguntarle a usted en su condición de tal por el ejercicio institucional que usted hace, ¿qué es lo que se pudo hacer respecto de esto, que fue una resolución tomada hace unos años atrás? Estamos hablando de 2017 y 2016 algunas. Entonces, ¿qué paso hubo que dar o qué es lo que se está de alguna manera tratando para correr un poco esto, ¿no?
Bueno, hubo un primer paso que fue el congelamiento de las tarifas. Ustedes recuerden que, particularmente en el caso de los platenses, tenían aprobado un nuevo aumento para los primeros días de 2020 de casi el 30%, que ese se congeló y se volvió atrás, se desestimó. Ocurre lo siguiente, digamos, cada aumento y cada plan de inversión que acompaña ese aumento, porque siempre hay una justificación de por qué se debe aumentar, aunque después no se cumpla, se formaliza en una audiencia pública, Sí, donde puede participar, en teoría, cualquier vecino, cualquier ciudadano, cualquier organización. La Defensoría del Pueblo, de hecho, lo hace, exhibe sus críticas, pero el problema es que la audiencia pública no es vinculante, o sea, lo que allí se menciona, se toma nota, se deja sentado en un acta y actúa como un paso previo a la conformidad para el aumento. claro. Y después es de muy difícil evaluación porque el organismo que tiene que evaluar la actuación de las empresas es el ENRE, el ente de revisión de los servicios eléctricos, que hasta hace muy poco tiempo estaba conformado por personas que pertenecían a las mismas empresas. Esto cambió, se intervino directamente el ENRE a principios de enero, y fíjese que solamente desde la intervención de enero hasta aquí se le fijaron multas, dos multas muy importantes, una de 189 millones de pesos y otra de 39 millones de pesos a las empresas por incumplimiento. O sea, Claro. está claro que cuando uno se pone a buscarlo se encuentra, y está claro que las herramientas para sancionarlas están a la vista y están legisladas. El problema es, bueno, que el poder político tiene que animarse a hacerlo. Claro, claro. Ahora, esto es muy, muy contundente también lo que dice de que el poder político tendría que tomar ese paso. Respecto de esto que de alguna forma ya resultó, ya es norma, bueno, las empresas empezaron a cobrar las tarifas, ¿qué es lo que puede hacer el Ejecutivo provincial o el Legislativo respecto de esto que ya está prácticamente institucionalizado? Si bien hay una medida de coyuntura, como lo es el hecho de haber congelado la tarifa, ¿cuál sería la solución ideal? Porque esto nos da como pensar de que, bueno, las congelamos hasta aquí y de allí en más seguirá con sus presupuestos, con los incrementos que se habían pactado anteriormente. ¿Qué se debe ver de esto, Walter? No, lo primero que se debe ver es que se cumplan con las multas. Ustedes recordarán el apagón de Citibel. Sí, Bueno, sí, allí se estableció un resarcimiento importante para los bien, usuarios y hubo que llegar casi hasta la corte para poder cobrarlo, ¿no? Porque las empresas apelaron. Bueno, me parece que todos estos antecedentes, la negativa de la prestación de un servicio acorde, la negativa al pago de las multas, al resarcimiento a los usuarios, debe contemplarse la próxima audiencia pública cuando intenten nuevamente imponernos un aumento para acompañar la inflación. Allí claramente debemos decirle que no, porque no han cumplido una palabra en los últimos 5, 6, 7 años, en lo que usted quiera tomar, respecto a las inversiones, porque el servicio es caro y malo, y porque además todo el esfuerzo que en todo caso ha hecho el Estado para compensar alguna situación vinculada a las tarifas, a ellos no le ha alcanzado. Usted sabe que en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, hay un régimen que es que el resarcimiento es automático, o sea, a usted le corta la luz por más de 12 horas y automáticamente la factura le viene descontado. Al menos eso. Lo que pasa es que ahora la situación está agravada porque, primero, por las bajas temperaturas, que es donde también hay un mayor consumo eléctrico, y porque además todos estamos en nuestros hogares, nuestros hijos están en nuestros hogares tratando de hacer la tarea, nosotros trabajando. El servicio de luz es un servicio esencial, debe considerarse así, no meramente la prestación de un servicio por una compañía privada. Y bueno, en el entendimiento de que es así es donde se debe actuar con mayor firmeza. bien. Ahora, respecto de estas suerte de participaciones que se dan a través de lo que pueden ser las audiencias y que no tienen carácter vinculante, ¿qué sentido tiene seguir manteniendo esto? ¿O con qué otra herramienta que perfeccione esta que tenemos hoy se puede llegar a obligar a las empresas en un sentido mucho más patente, ¿no? Porque pareciera ser de que todo cae en saco roto, más allá de que sean expresiones de buena voluntad, fundadas, criteriosas, con argumentos y con una fuerte razón. ¿Para qué sirve tener esto que no es tenido en cuenta por nadie? Así es.
así como está no sirve para nada. Es clarísimo lo que usted está manifestando. Yo creo que debe haber rápidamente una modificación a la legislación y hacerlas vinculantes. Lo que surja del acta que se firma en la audiencia pública debe ser cumplido. Porque si el usuario va a cumplir con el aumento que se disponga en esa audiencia pública, las empresas deben cumplir con el plan de inversiones y con las sanciones que se le asigne ante la falta de ese plan de inversiones. Si no, como usted dice, es ir a hablar por hablar, porque en realidad nos escuchan, nos pasan un PowerPoint, nos prometen siempre las mismas inversiones y nunca se terminan realizando. Yo creo que tiene que haber rápidamente una fuerte modificación legislativa y además un fortalecimiento de los organismos de control, incorporando a organizaciones no gubernamentales dedicadas y específicas de esta materia, de ciudadanos comunes que tengan el conocimiento necesario para ir a plantearle a las empresas cuáles son las medidas que no están cumpliendo. Claro, porque, a ver, hay una pregunta que le quería hacer, y seguramente usted la va a orientar sobre una respuesta de carácter ética, que me parece lo más lógico, porque todo este dinero que han pagado de más, digo entre comillas, los usuarios, que son los recipiendarios de este tipo de servicio, van a quedar en la empresa o en otro lado, se la llevará el Estado en concepto de multa, pero ese dinero no vuelve nunca al usuario. Tal cual. Por eso el caso de Citibel o el caso de la primer multa que se aplicó, esta que yo mencionaba de 189 millones de pesos de enero, tenían ese valor que usted mencionaba. Claro. Eran recursos dirigidos específicamente al resarcimiento del usuario. O sea, era una multa que se aplicaba para resarcir el daño que le había provocado las empresas y el perjuicio que le había provocado a los usuarios. Pero bueno, nos encontramos con que apelan, manifiestan oposición. Fíjese que estamos llegando a la corte para que estas empresas paguen una multa. Demuestran su poca voluntad y su poco apego a la ética y a la relación que tienen que tener con los usuarios. Reitero, un platense no puede elegir si es EDELAP u otra empresa, es EDELAP. Un habitante del conurbano no puede elegir quién le presta el servicio de electricidad, es EDESUR. O sea, son monopólicas. Entonces me parece que ahí es donde tiene que estar toda la fuerza del Estado detrás de la empresa, y si no lo entienden, la verdad que debería examinarse el pliego de condiciones por el cual se le otorgó la concesión y ver si ahí no existe, yo creo que sí, cuestiones fundadas para rever esto que decía, ¿no? Una concesión entregada a 95 años de plazo. Y no hay forma de que ese pliego sea público, porque creo que los usuarios queremos saber en qué condiciones contrata el Estado. Sí, tenemos forma, de hecho está a disposición para el que lo quiera ver. Lo que pasa es que son pliegos que se formularon en los años 90, ¿no? Pero así todo, con esa antigüedad, ni siquiera cumplen con cuestiones absolutamente básicas, ¿no? Después se fueron en el transcurso del tiempo dictando resoluciones del ENRE para adaptar, pero pongo un ejemplo. Fíjese la lucha que tuvieron que dar los electrodependientes para que le garanticen el servicio. O sea, es lo que usted mencionaba, son empresas, están formalizadas para ganar plata, para obtener utilidades, pero también hay una ética de empresaria, de responsabilidad social, que la verdad que les parece importar muy poco, aun cuando son monopólicas y vulgarmente, para decirlo de alguna forma, tienen la vaca atada. ¿Cuáles son los pasos que puede usted, ya la última pregunta, Walter y Olivero, los últimos, los primeros pasos de aquí en más, supongamos, después de esto, que ustedes pueden tomar como para tratar de modificar o transformar esta realidad que están sufriendo todos los bonaerenses, ¿no? Nosotros queremos generar una sinergia, y en esto le agradezco la invitación al programa, para que cuando nos tengamos que sentar nuevamente, la discusión no sea aumento del 20, del 30, del 40%, sí o no. La discusión sea, ¿tu contrato continúa, sí o no? ¿Por qué? Porque hemos encontrado en el transcurso de estos tiempos todos estos incumplimientos. Entonces, vamos a discutir de cero, no vamos a discutir una tarifa. Vamos a discutir por qué tu empresa nos hace cada vez la vida más difícil, aún teniendo estas utilidades, ¿no? Reitero, en el caso de EDESUR, 12.600 millones de pesos en un año, que además fue un mal año para todos, para la economía, para todos. Ellos obtuvieron 12.600 millones de pesos de utilidades.
Bueno, Walter, quiero darle las gracias desde ya por su tiempo, por todo esto que nos ha comentado y cuáles son, de alguna manera, algunas de las situaciones que hay que tener en cuenta de parte de la Defensoría como para avanzar sobre una conducta carente de ética directamente relacionada con el lucro y que, bueno, nos ha perjudicado a todos. Ya vemos, lo hemos sufrido y esperamos que desde allí pueda usted de alguna manera empezar a encontrar las herramientas y el camino necesario como para poder poner en cauce esta realidad. Bien, llegamos al final de este capítulo, que está vinculado con la energía, la facturación, las tarifas y de cómo las empresas se han hecho del dinero, de su dinero, que es producto de su esfuerzo y que es producto de su trabajo. Así que desde aquí, desde el diario digital, el canal de TV del diario Digital Conclusión, Sebastián Moreno y Aldo Batizaco te dicen que nos vemos en el próximo capítulo. Chau.